a este primer webinar. Eh, Nosotros, bueno, acá dentro del área de docencia y calidad de AGR y como parte de docentes de la Escuela de Ultrasonido de Chile, EDUCH, eh, damos por inicio entonces a nuestra primera presentación de Elizabeth Vidal. Nosotros vamos a tener el chat activo para que ustedes puedan dejar sus preguntas y posteriormente a terminar la presentación de Elizabeth vamos a revisar las preguntas de ustedes para poder resolver cualquier duda y también pueden abrir los micrófonos si es que así lo estiman conveniente. Dejo con ustedes a Elizabeth Vidal. Ella es tecnólogo médico ecografista, diplomado en ultrasonido Doppler y fellow de la clínica alemana UDD, y también magíster en docencia. Ella posee 12 años de experiencia clínica como tecnólogo médico ecografista y 4 años de experiencia en docencia. Así es que dejamos con ustedes a Elizabeth con su tema elastografía y sus aplicaciones en hígado. Muy buenas tardes a todos. Gracias por esta presentación, Cristian. Vamos a comenzar de inmediato entonces. Vamos a hacer un recorrido por la elastografía y sus aplicaciones en hígado. Y Eli, vamos a... ¿puedes ponerla en presentación grande? Vemos los chiquititos. ¿En serio? Voy a de Vemos, nuevo. sí, que había compartido pantalla. Ah, perdón. Ahí sí. Ahí sí. Eso. Bien. Bien. Entonces vamos a hacer un recorrido por los distintos tipos de elastografía y conocer cuál es su utilidad en hígado y a conocer por qué la elastografía es la determinada palpación virtual en la era digital. Los objetivos de esta presentación es conocer los tipos de elastografía, el rol de esta en el diagnóstico y seguimiento de la cirrosis hepática y los protocolos de exploración, así como los artefactos que se dan por elastografía. Como características generales de la elastografía hepática, sabemos que es una modalidad de imagen médica accesible, ¿cierto? E inocua para el paciente. Su función en este caso es evaluar la elasticidad o rigidez del parénquima hepático. Los tejidos, asume la elastografía que los tejidos blandos se deforman más que los rígidos. Es una técnica no invasiva y podemos obtener los datos en una imagen o cuantificarse en kilopascal. Para ir adentrándonos un poco en los conceptos generales de la elastografía, es importante conocer la elasticidad y la rigidez. La elasticidad es la capacidad de un material de volver a su forma y tamaño después de haber sufrido una deformación, y la rigidez va a ser la resistencia que opone un material a la deformación. Ambos conceptos son inversamente proporcionales, y esto quiere decir que mientras más rígido es un tejido, menos elástico será. Los ecografistas, perdón, acá presentes utilizan estos conceptos a diario en la práctica clínica. Durante décadas nosotros hemos utilizado la compresión para evaluar la rigidez de una lesión. Sin embargo, la elastografía se basa en estos conceptos, ¿cierto?, para llevarlo a un resultado cualitativo o cuantitativo. Además, se basa en los conceptos que tienen los tejidos blandos. La elastografía dice los tejidos elásticos se recuperan de su forma original una vez que se aplica una fuerza sobre ellos. También dice que los tejidos blandos son lineales. La deformidad que se genere en ellos va a depender del estrés o la fuerza que apliquemos. Y también nos dice que son homogéneos, porque van a responder al estrés de igual manera en todas sus direcciones. Ahora, una pregunta importante: ¿por qué nos importa tanto el grado de fibrosis del hígado? Principalmente porque la hepatopatía crónica actualmente es un problema de salud mundial. Chile tiene este problema también, es parte de este problema. Existe gran cantidad de portadores de enfermedad hepática crónica en la actualidad. Y nos importa porque conocer el grado de fibrosis nos va a permitir evitar grados severos de cirrosis, ¿cierto? Nos va a permitir disminuir la mortalidad y también las complicaciones que la cirrosis descompensada genera. Entonces, de esta forma, evitar también movilizar tantos recursos que generan las complicaciones de la cirrosis hepática. Además, determinar el grado de fibrosis nos permite evaluar la progresión de la enfermedad hepática, perdón, pronóstico y tratamiento.
Existen dentro de de la cirrosis hepática descrita dos tipos. Tenemos la cirrosis descompensada y la cirrosis, perdón, la cirrosis compensada y la cirrosis descompensada. ¿Por qué es importante este esquema y al cual quiero que le ponga bastante atención porque de aquí nace el principal objetivo de la elastografía? La cirrosis compensada tiene una mediana de supervivencia mayor a 12 años. Sin embargo, diagnosticarla es difícil. Es bastante difícil porque aquí, en este mismo lugar, no existe, los exámenes de laboratorio muchas veces son ambiguos y también ocurre que los exámenes de la misma ecografía tampoco es capaz de percibir la cirrosis compensada bajo modo B. Y tenemos la cirrosis descompensada, que esto sí es de diagnóstico fácil. Tenemos ya presente cuando nosotros mismos hacemos una ecografía en modo B, podemos observar las complicaciones que esta tiene, como la hemorragia varicosa, asitia, encefalopatía, ictericia, etcétera. Pero lo lamentable es que si la encontramos en la cirrosis descompensada, nos vamos a encontrar que tenemos una supervivencia de 2 años. Entonces, nuestro objetivo principal es encontrar la cirrosis compensada, ¿cierto? De diagnóstico difícil. Y acá el gold estándar es la biopsia hepática. Si bien la biopsia hepática ha resistido por años hasta la actualidad, el gold estándar para evaluar la cirrosis compensada es un procedimiento que tiene bastantes limitantes porque de partida puedo evaluar solamente un segmento del hígado, solamente una muestra. Tiene complicaciones, ¿cierto? Es poco accesible, complicaciones para el paciente de sangrado. También existen variaciones interobservador entre los mismos anatomopatólogos, llegan a resultados distintos. Al ser poco accesible, no podemos pensar, decirle a un paciente, no, vamos a hacer seguimiento bajo biopsia hepática. Eso también es algo complicado. Entonces, se han creado distintas formas de evaluar la cirrosis compensada o de diagnosticarla, ¿cierto? De poder hacerle un seguimiento que vayan en apoyo a todas las cosas que ya existen. Y una de ellas es la elastografía hepática, la cual vamos a ver a continuación. Existen tres tipos de elastografía. Vamos a profundizar más en la elastografía Sherway, pero vamos a mencionar igual la elastografía por strain o deformación, la elastografía transitoria o fibroscan, la elastografía Sherway, que vamos a ver al final. La elastografía por deformación o strain mide el strain o la deformación que ocurre en un tejido al generar un estrés o una fuerza. Esta deformación va a ser proporcional a la fuerza que nosotros apliquemos. Y esta fuerza la vamos a aplicar nosotros con el mismo transductor. Esta es una medición cualitativa porque cuando yo realizo la medición, cuando yo hago la compresión con el transductor, lo que voy a obtener, el equipo me va a dar este cuadrado acá que va a ser el elastograma con distintos colores, los cuales yo puedo como operador determinar si quiero el azul que sea blando o rígido, ¿cierto? Un tejido más elástico. Y de acuerdo a este elastograma vamos a saber si lo que estamos evaluando es rígido o no. Cuando yo realizo la compresión, se obtienen mediciones y un software para calcular este strain de los tejidos a partir del análisis de la diferencia que existe de desplazamiento en el antes y después de ser sometido a la fuerza de compresión. Cada fabricante tiene sus propios métodos. Esto depende mucho entre las marcas. Aquí sí existen hartas variaciones, pero también son variaciones un poco secretas, por decirlo así, que no son develadas para nosotros. Y qué es importante en esta deformación, que es clave y por lo cual uno dice ya, no se ocupa en cirrosis o se prefiere utilizar para otras cosas, para otras lesiones, es que necesito siempre para evaluar tejido sano, o sea, necesito una referencia de tejido sano y tejido patológico. Siempre necesito esa condición, lo que se va a generar en una limitante para nosotros. Entonces, dentro de las ventajas de la elastografía por deformación, tenemos que es costo efectiva. La mayoría de los equipos la tienen por no pagando un software adicional como es Shareway. Es de uso simple. Puede usarse en hígado profundo si es que existe una ventana disponible. Es útil para enfermedad focal como mama. De hecho, este es su principal fuerte porque como nosotros realizamos la compresión con el transductor,
necesitamos un área donde podamos tener acceso a una compresión. Y dentro de las desventajas es que produce una relación o resultado comparativo y no un valor absoluto. Por ende, tiende a ser también un poco más operador dependiente, ya que el elastograma también lo interpreta una persona. No tengo un valor absoluto. Está limitado por la falta de ventana de compresión. En el caso de hígado, por ejemplo, no todos los pacientes podemos realizar una palpación hepática, ¿cierto? Va a depender mucho de las características físicas del paciente. Y esto que es una de las principales desventajas de este tipo de elastografía es que requiere una región de referencia sana. Y esto no ocurre en cirrosis. Sabemos que es una enfermedad difusa, entonces no vamos a tener el segmento sano que requiere este software, ¿cierto?, para generar el cálculo y obtener este elastograma. Y bueno, lo que mencioné que depende del usuario para la compresión y las mediciones. La siguiente elastografía es el FibroScan. Este es un método bastante utilizado por los gastroenterólogos. Actualmente esto se realiza en Chile, ¿cierto? Es algo que es una herramienta útil, confiable y es el principal competidor, a mi parecer, de la elastografía Sherway. ¿En qué se basa esta elastografía transitoria o FibroScan denominado, que es bastante más conocido por FibroScan? Se emite una onda pulsátil que va a penetrar el tejido hepático. Esta onda va a ir siendo acelerada dependiendo de la rigidez o no del tejido, ¿cierto? Y a través de ondas de ultrasonido se va a captar la velocidad a la cual se está propagando esta onda pulsátil en el tejido hepático. Toda esta información obtenida se procesa y se genera una imagen de una onda elástica con un valor de rigidez y va a ser medido en kilopascal. Es decir, el FibroScan nos entrega un valor cuantitativo de elasticidad hepática. Entonces podemos saber cuál es el grado de fibrosis del hígado. Sin embargo, tiene algunas desventajas, por decirlo así, y que se tienen que hacer bastantes mediciones, 10 mediciones, en Cherwin se hacen 5. No es posible observar lo que estoy midiendo porque en el FibroScan yo solamente realizo la medición, pero no tengo una pantalla para ver mi contexto hepático, no puedo evaluar si es que este hígado tiene hígado graso, ¿cierto? Si está con infiltración grasa, no puedo evaluar si hay algún nódulo y tampoco puedo estar completamente seguro si estoy midiendo donde necesito medir. Esa es una gran limitante y además que en pacientes obesos también se ve empieza a tener valores no confiables. Entonces tiene bastantes limitantes por los cuales se ha ido también estudiando otra técnica. Bien, y vamos a comenzar ahora con nuestro último tipo de elastografía, que es la elastografía Sherway. Vamos a partir como de lo esencial. Nosotros sabemos que las ondas mecánicas, ¿cierto?, que van a generar nuestra imagen de ultrasonido modo B con las que trabajamos a diario, se propagan de forma paralela y que tienen ondas de alta frecuencia del orden de los megahertz, pero acá lo que utilizamos en Sherway son las ondas transversales, que también se propagan, pero esta vez de forma perpendicular, y utilizan ondas de baja frecuencia, contrario a las ondas longitudinales que van a ir a formar nuestro modo B. Y estas ondas transversales también se llaman ondas cizallantes, ondas de corte, son los distintos nombres que puede recibir esta elastografía y que debe su nombre a estas ondas transversales. ¿Cómo va a funcionar esta elastografía Sherway? Se aplica un estrés dinámico que va a ser nuestra onda Sherway. Esta onda Sherway se emite el pulso y se va a propagar perpendicular al haz, como lo dijimos, se va a desplazar a través del tejido hepático y mientras se va desplazando, se van emitiendo track con los cuales se mide el desplazamiento que van teniendo esta onda de elastografía Sherway. Entonces lo que hacemos es registrar el desplazamiento tisular en el tiempo de estas ondas Sherway. Otro ejemplo para dejarlo súper en claro porque esto es la base de elastografía Sherway. Se emite el haz, las ondas Sherway se van a desplazar y va a depender
de la rigidez con la que nos encontremos, de cuánto se va a ir acelerando esta onda. Si nosotros estamos en presencia de rigidez, la onda Cherway va a ser acelerada. Va a tener entonces mayor velocidad. Acá podemos ver el mapa de propagación de las ondas Cherway, cómo nos van mostrando, cómo se van curvando por esta aceleración. Entonces, la velocidad de la onda de corte o la onda Cherway generada será proporcional a la rigidez del tejido. Entonces, a mayor rigidez, mayor va a ser la velocidad de Cherway, de estas ondas Cherway. ¿Cómo realizamos la exploración? Primero necesitamos que el paciente tenga al menos 4 horas de ayuno. El paciente debe estar acostado en posición supina. Se realiza una exploración intercostal y lo que necesitamos es evaluar el segmento 6 y 7 hepático. Eh, el transductor debe ser perpendicular a la superficie hepática. Y acá es importante que cuando uno posiciona el transductor no se comprima. Estamos acostumbrados a que para evaluar ecografía abdominal comprimimos bastante. Y acá es todo lo contrario, es solamente poner el transductor y buscar los segmentos 7, 6 y 7 del hígado. No se realiza una apnea profunda, también contrario a lo que hacemos en ecografía abdominal, donde le pedimos que respire muy profundo, ¿cierto? Acá no, una apnea muy, no profunda, bastante suave y mantenida. Y cuando cuando observamos la imagen en modo B, necesitamos de que, una, evaluar el segmento 6 y 7, y dos, que la cápsula hepática se encuentre totalmente horizontal, como es acá. Una vez que ya nosotros estamos posicionados en el segmento 6 y 7, tenemos todas las condiciones óptimas para realizar la medición. Nosotros apretamos un botón, ¿cierto? Se activa Chairway y lo que aparece en la pantalla automáticamente es esta imagen dual, donde vemos este mapa de elasticidad y vamos a ver al lado las ondas de propagación. Estas líneas van a indicarnos la propagación de la onda Chairway. Acá el fabricante, en general los fabricantes tienen sus condiciones, va a depender de las marcas, pero en general las condiciones van a ser estas, que necesitamos nuestra cápsula hepática totalmente horizontal y bajo 1 centímetro de esta vamos a poder ubicar nuestro cuadrado, ¿cierto? O nuestro mapa de elasticidad. Y también nos dice que no podemos pasarnos de 5 centímetros. Entonces tenemos un límite mínimo de profundidad y un límite máximo. ¿Por qué nos dicen que no podemos evaluar menos de 1 centímetro? Porque la cápsula hepática tiene una rigidez distinta a la rigidez del tejido hepático. Entonces podemos alterar la muestra. Y bueno, a nosotros nos aparecen estos ROI y estos ROI los tenemos que ubicar de forma estratégica para realizar las mediciones. Primero, ver que nuestro mapa de elasticidad esté lo más homogéneo posible para obtener medidas fidedignas. Y además tenemos que ver que este mapa de propagación, ubicar el ROI donde el mapa de propagación se encuentre en las líneas lo más paralela posible, como es en este caso. Si yo ubico este ROI acá, lo más probable es que el equipo me envíe una señal y me diga no fidedigna. Entonces, de todas maneras, igual el equipo avisa si es que la medida está correcta o no, pero en general la regla es donde las ondas de propagación esté lo más paralela. Estas líneas tienen que estar lo más paralelas posible. Shareway, como les dije anteriormente, pide 5 mediciones. FibroScan pide 10. Lo que lo hace mucho más fácil porque igual si bien no son mediciones tan largas, también se pide que el paciente tenga apnea y cuando yo pongo el pulso Shareway o los disparo, igual los pacientes tienen que mantenerse tranquilos y son 5 veces eso, entonces. Bueno, cuando yo obtengo la medición, ya realizo la medición, en el equipo me aparece esto. Esto significa Shareway y el mismo equipo dice, ok, el color azul me va a indicar que el grado de fibrosis es normal, el color verde me va a decir hay un grado de fibrosis significativo hepático. Como ven acá, se tomaron 6 mediciones y de estas 6 mediciones se hace un promedio. Cada medición es obtenida en kilopascal. Y acá, por ejemplo, tenemos un hígado graso que sí tiene una cirrosis significativa y que si bien al modo B no muestra características
un hígado muy cirrótico, ¿cierto? No tiene características de un hígado cirrótico, sin embargo, sí tiene una fibrosis significativa bajo la elastografía Sherway. Eh, la elastografía no está exenta de artefactos. Todas las técnicas tienen artefactos. Y no debemos olvidar que la elastografía Sherway es una superposición al modo B. Y con esto les quiero decir que antes de yo comenzar a generar los disparos de onda Sherway, yo debo calibrar bien en modo B. Es decir, tengo que estar utilizando la frecuencia adecuada para el paciente que estoy estudiando. Tengo que estar con el foco y la profundidad adecuada. Y recién ahí puedo evaluar Sherway. Y ahora, la técnica en sí misma tiene artefactos si es que no respetamos las condiciones para tomar el examen, como es la cápsula hepática que tiene que estar totalmente horizontal. En este caso está más angulada y esto va a hacer que mi mapa de elasticidad se vea bastante más heterogéneo y yo lo que necesito es que esté lo más homogéneo posible para realizar la medición. También existen algunas recomendaciones que es evitar al menos por 5 milímetros los vasos. Porque si se dan cuenta en nuestro mapa de elasticidad, en nuestro mapa de propagación, perdón, de la onda Sherway, vemos cómo se ve acelerada la onda en estos vasos. Entonces, no existe como un contexto para Sherway para estos vasos. Y por eso es necesario alejarse de ellos para realizar la medición, para tener una medida lo más fidedigna posible. Y acá lo que les mencionaba, el no respetar el centímetro de profundidad, alejarnos un poco de la cápsula hepática, también nos va a generar artefacto en este caso por mayor rigidez. Sabemos que la cápsula hepática tiene una rigidez mayor a la que tiene el hígado. Entonces tenemos que alejarnos de ellas para no dar medidas erróneas. Bien, se tienen estas medidas, se genera un promedio, una desviación estándar y se dice, bueno, ¿qué hacemos con estas medidas, cierto? Eh, Lo que siempre se ha buscado es estos kilopascales, hacer un paralelo, ¿cierto? A lo que es Metavir, que son las variantes, que son los resultados anatomopatológicos, ¿cierto? De la biopsia hepática. Por mucho tiempo, por muchos años, cada fabricante tenía sus valores, lo que no resultaba útil tampoco para el tratante, porque cada vez me llegaba una medición distinta porque lo hicieron otro equipo. Entonces, eh, en 2020 se llegó a un acuerdo de medidas. Así que ahora sí existen medidas para desde cuánto kilopascal, por ejemplo, menor a 5 kilopascales obtenido en la elastografía, se considera que estamos frente a un hígado normal y menor a 9 y así se fueron obteniendo resultados que son transversales entre las marcas, lo que puede ayudar mucho más a la clínica y le da más fuerza también a este examen como apoyo, ¿cierto?, a esta cirrosis hepática compensada. Y bien, la elastografía ya lleva bastante años, sin embargo, sigue siendo estudiada y validada a través de estos estudios también. Se han realizado varios estudios sistemáticos con metaanálisis de cerca de 1.301 pacientes donde se comparó el rendimiento que tiene la elastografía transitoria o FibroScan versus la elastografía Sherway en la estadificación de la fibrosis hepática en pacientes con hepatitis viral, donde se encontró que eh, Sherway tiene mayor sensibilidad para el diagnóstico de fibrosis significativa que el FibroScan. También demostró que tiene una sensibilidad similar a la que tiene el FibroScan en los casos de fibrosis avanzada y Sherway supera a FibroScan para el diagnóstico de fibrosis. Existe una menor tasa de falla en comparación con FibroScan. Tenemos menor tasa de falla y también más precisión, porque recordemos que la elastografía me permite saber lo que estoy midiendo, conocer el contexto hepático, saber si este hígado tiene infiltración grasa o no, ¿cierto? Saber si es que hay algún nódulo en el segmento que estoy evaluando, saber si hay vasos que se están cruzando en la medición, lo que no me permite realizar FibroScan. Por ende, sí tiene menor tasa de falla la elastografía Sherway porque tiene el apoyo de la ecografía en modo B. Y esto lo hace una técnica mucho mejor.
Para ya ir terminando la presentación, como conclusión, asumimos entonces, ¿cierto?, que la elasticidad es un parámetro efectivo para evaluar la fibrosis. La elastografía Sherway podría verse afectada por una estatosis hepática de moderada a grave en el diagnóstico de fibrosis significativa. Aunque la biopsia hepática sigue siendo el estándar de oro para diagnosticar la fibrosis, se evita por ser un procedimiento muy invasivo. El error de muestreo, las variaciones entre observador y las complicaciones de este procedimiento que son del 1%. Además, es importante mencionar que es una técnica que suena muy buena, ¿cierto? Pero también tiene algunas limitaciones, porque como hablamos, las ondas Sherway se propagan con dificultad en líquido y además son ondas de baja frecuencia, por lo que también se va a ver afectado en pacientes con ascitis o obesidad. Si bien FibroScan también presenta esta limitante, la elastografía tiene rangos más aumentados. Y si ustedes recuerdan, dentro del protocolo de adquisición se pide que la profundidad no sea mayor a 5. En algunos pacientes esta profundidad no se puede lograr si es que son pacientes obesos, por ejemplo, se llega a 7, 8 centímetros de profundidad recién. Y la elastografía aún es materia de investigación. Además, mencionar que aunque actualmente el principal uso de la elastografía Sherway es para evaluar los niveles de fibrosis en hígado, también se pueden utilizar en exámenes de tiroides, mama, siguiendo los protocolos que se mencionan. No sé si tienen preguntas que se las pueden hacer a través de Cristian o Cristian las va a canalizar. Sí, pueden dejarlas en el chat. Tenemos algunas por ahí. Y comenzamos. Si puedes volver a poner en los resultados, eh, había un monito donde salían unos datos que son el SWE, que sería el Chevrolet, y los otros que significan. Ya. Lo que pasa es que cuando nosotros, o sea, la elastografía Sherway, los fabricantes los venden con un pack, se llama pack de hígado, y tiene tres técnicas que evalúa, que es dispersión, elastografía Sherway y es ATI, que es atenuación. Entonces, dispersión se utiliza en menor medida porque todavía está más en materia de investigación. ¿Y qué se evalúa es útil para evaluar la inflamación hepática? Y en el caso de ATI, este sí se usa bastante y se basa en la atenuación hepática frente a esteatosis hepática. Entonces, ATI es bastante interesante porque viene a cuantificar el hígado graso, porque muchas veces ha sido cualitativo, ¿cierto? Con nuestro ojo, ATI viene a cuantificarlo para llevar un control más preciso de estos pacientes. Acá Daniel Sáenz nos pregunta, estimada Elisa, gracias por su charla. Quisiera saber el efecto que puede tener el movimiento respiratorio sobre los resultados elastográficos en hígado. ¿Se invalidaría la medición? Sí, si nosotros viéramos esta elastografía como en vivo, estaríamos viendo que estas ondas de propagación se están movilizando todo el rato. Por eso necesitamos que el paciente mantenga una apnea muy suave y prolongada por mientras se realiza la exploración, porque es muy sensible al movimiento. Pero, sin embargo, igual existe un rango y de todas maneras el equipo si es una medida poco fidedigna, vamos a ver que se alteran esta onda de propagación y no nos va a permitir tomarla. O nos va a permitir, pero va a salir media en rojo. Manda los agradecimientos por la explicación. Gracias. Tenemos otra pregunta de Natalia Pino González. ¿Con sedación se afectaría el resultado? ¿Con sedación? Sedación. Mm, no debería afectarse, porque en verdad lo que estamos evaluando no es el movimiento del hígado, sino que el grado de fibrosis y mientras menos movimientos tengamos, mejor. Claudia Arena nos pregunta, excelente presentación. ¿Existe algún límite de profundidad al empujar con el transductor?
Me refiero a, por ejemplo, hacer esos movimientos de anteroposterior. En elastografía por compresión, o sea, por deformación, no existe un máximo, pero igual de todas maneras la idea es generar una compresión que yo sea capaz de replicar y el equipo también te va indicando, mientras tú vas comprimiendo, te va indicando cuánto estás comprimiendo. Pero no es que exista así como un máximo, pero obviamente algo que tolere el paciente y que eso es súper importante, pero el equipo te va indicando también la compresión que estás haciendo y si es útil, porque para qué quieres hacer tantas si en verdad ya con eso estás generando un efecto. Eso en elastografía por deformación, pero en elastografía Sherway nosotros no necesitamos comprimir. De hecho, mientras menos comprimas, mejor y necesitamos que el transductor esté lo más perpendicular ubicado en la zona para no alterar ninguna medición. Aníbal Montoya nos pregunta, bueno, muy buena presentación, Elizabeth. ¿La aplicación de este complemento se realiza a toda ecografía abdominal o solo a pacientes cirróticos o con hepatitis indicada por médico tratante? No, la elastografía Sherway actualmente tiene incluso una codificación FONASA, es un examen adicional. En algún momento fue controversial si es que iba de la mano con una ecografía abdominal o no, pero sí necesito tener una ecografía o hacer un estudio por lo menos hepático antes. Me refiero a revisar que el parénquima hepático, que el grado de fibrosis, de esteatosis hepática que tiene, etcétera. No se usa como complemento en todos los pacientes porque, como les digo, es un examen adicional. Tiene su codificación FONASA, es adicional. Pero además que tampoco es tan corto, así que no serviría como hacerlo a todos los pacientes. Mm. Bueno, ahí Natalia nos explicaba que había preguntado por la sedación porque ella es veterinaria. Estaba Sí, me imaginé. pensando en los animales que no mantenían la apnea. No debería, todo lo contrario. Y lo otro, con respecto a la pregunta anterior, las indicaciones de la elastografía Sherway en general son en pacientes donde se tiene duda de cirrosis, porque el objetivo de la cirrosis, o sea, de la elastografía es diagnosticar o apoyar el diagnóstico cuando el grado de fibrosis está inicial, porque es acá donde se obtienen los mejores resultados terapéuticos. Entonces, lo que yo necesito es descubrir aquellos hepatocitos que están recién comenzando con fibrosis, donde si bien la biopsia hepática del gold standard, obtengo una muestra del 1% de un 500. Entonces, la elastografía viene a jugar un rol súper importante para poder pesquisar casos de fibrosis iniciales del hígado. Em, Hospital nos pregunta, ¿por qué se debe evitar las mediciones en los vasos? ¿En qué afecta en esto? Afectan el desplazamiento de la onda Sherway. Lo que yo necesito es obtener una medida lo más homogénea posible y que esa medida sea representante de este tejido hepático. Si yo tengo entre medio los vasos, voy a alterar esta medida y esta aceleración de la onda Sherwood. Ustedes tienen que imaginar que la onda Sherwood va viajando por el parénquima hepático y mientras va viajando, se me voy topando con vasos, se va a alterar. Y lo que yo necesito es solo parénquima para evaluar ese grado de fibrosis. Entonces, mientras más lo aísle, mejor. Y ahí en esta amplitud de las ondas que se revisan de manera hacia lateral, ¿cuál es la amplitud mínima que deberíamos tener para revisar esta, como dentro del ROI que se ve ahí? Son 10 milímetros el tamaño del ROI. Ujú. ¿A eso te refieres? Claro, en el sentido de que, por ejemplo, tenemos otra pregunta que se asocia mucho con esto. Claudio Delgado nos pregunta cómo se afectaría la medición en caso de enfermedad poliquística del hígado, porque el contenido líquido de los quistes cambia la sensibilidad. Claro, en esos casos sí se afectaría muchísimo. eh, Porque obviamente la onda Sherway va a ser sensible para tejido rígido o tejido elástico. Entonces, yo puedo acelerarla o desacelerarla, ¿cierto? Va a ir disminuyendo su velocidad o va a tener una velocidad normal, adecuada dentro de este rango que nosotros tenemos dentro de las marcas, ¿cierto? Que nos ponen estos mismos rangos en kilopascal.
Mm, Ahora, lo que yo siempre voy a tratar de buscar es ver el parénquima hepático, porque este va a ser el que tiene los grados de fibrosis. Entonces, probablemente si yo tengo una enfermedad poliquística hepática, voy a tratar de buscar el segmento 6 y 7 si es que están sin quistes, pero si están con quistes no voy a tener tampoco una medida fidedigna. Y esa también es una de las limitaciones de la técnica, porque me dice que específicamente el fabricante que debe ser en estos segmentos. No me dice, anda a evaluar el segmento uno o el segmento 2. No, me dice, estos son los segmentos. Entonces, si además yo tengo quiste o tengo otro, voy a saber. Ahora, ¿qué ventaja tiene con respecto al fibroscan? Es que el fibroscan ni siquiera va a saber que tengo quiste, una enfermedad poliquística hepática, por ejemplo. En claro. cambio, en ecografía yo lo voy a ver y voy a saber que esta medición está limitada o que está condicionada por esto. La importancia del entrenamiento también del aplicacionista o quien esté haciendo el examen respecto a dónde medir. Por Y acá, supuesto. por ejemplo, si tenemos alguna patología nodular, también se afectaría de la misma forma, o sea, nodular sólida o tumoral. También se afectaría. No, también se afectaría y va a depender mucho también de la característica de la lesión, porque si son lesiones que son más malignas, se asume que muchas metástasis tienen más grado de fibrosis, entonces van a acelerar mucho más la curva. Entonces sí se va a afectar. Por eso es tan relevante y la elastografía está con tanta fuerza porque sabemos que tenemos el contexto hepático. Y acá en este ejemplo, este ROI es automático en ese tamaño, ¿no? Para Sí, hacer es fidedigna automático de ese tamaño. Sí, la evaluación. sí. Bien, tenemos más preguntas. Alguien no identificado dice, buenas tardes, ¿existe alguna otra ventana aparte de la intercostal por donde realizar la elastografía Sharewave? No, en verdad lo que nosotros necesitamos es evaluar esos segmentos. Ahora, esas son condiciones que pone el fabricante porque en base a esas condiciones se obtienen las medidas referenciales. Entonces, lo que yo tengo que hacer en este caso es bastante estructurada la elastografía, no me permite como ser tan, por decirlo así, como tan, no, vamos, ya en este presentado se puede, lo hacemos así. No, es bastante estructurada y de no ser que no puedo visualizar esos segmentos, entonces no va a tener medidas fidedignas, no voy a cumplir al 100, entonces ya va a ir perdiendo fuerza los resultados. Jaime Muñoz nos pregunta si se pueden modificar los parámetros técnicos en ecografía Sharewave o son ondas de características estándar. Por las ondas Sharewave, si el equipo envía los pulsos de onda, nosotros no podemos calibrar así como, no, mira, quiero que sea con 10. No, tiene que ser lo que el equipo envía solamente. Y acá, cuando existen, por ejemplo, estas medidas que de repente no son muy congruentes, el equipo puede determinar en alguna zona que, por ejemplo, no hay una evaluación correcta o un movimiento cinético de algo. Sí, cuando eso ocurre, aparece acá. Aparece acá la medida y te sale en rojo y dice así como un porcentaje de precisión que tiene que ser menor a uno. Existe un porcentaje, obviamente, un rango de no precisión o de falla y va de 0 a 1 y si sobrepasa el 1, entonces ya es como no se puede realizar la medida, en verdad no va a servir. Pero el equipo te emite una señal. Tú lo vas a ver, lo ves en la pantalla. Javier Muñoz nos pregunta si existe una lesión focal en los segmentos hepáticos 6 o 7, ¿busco una zona homogénea dentro de esos segmentos o puedo usar otro segmento? No, tengo que buscar una zona homogénea dentro de esos segmentos. Eso es lo ideal. Porque finalmente lo que nosotros queremos evaluar es la fibrosis hepática, no la fibrosis de esa lesión. Entonces necesito parénquima libre. Claudio Arenas nos dice que en el ecógrafo Toshiba Amplio 500, al utilizar el modo de elastografía aparece una línea al medio. Se trata de siempre estar siempre cerca de la línea base para mayor fidelidad. Mm, eh, claro, esa línea puede ser la línea roja de profundidad, porque esa es otra de las condiciones, que no sobrepase los 5 centímetros de profundidad
la medición. Entonces, este ROI yo lo puedo medir. Puedo decir ya, acá lo puedo ir moviendo en el segmento donde encuentre que las líneas, esto me va a representar la propagación de la onda Sherwood. Donde esté más paralela es ahí donde tengo que realizar la medición. Pero yo puedo también bajar un poco, moverme acá, donde encuentre lo que necesito en este caso que sean paralelas. Diego Plasencia nos pregunta, buenas noches, muy buena presentación. Se ha hablado de Sharewave con mapa de color, pero el Point Sharewave, que no tiene mapa de color, sino únicamente la medición, ¿cómo podemos validar la certeza de la medición? El Point Sherwood, claro, no tiene color, entonces no podemos ir viendo si es que las ondas se propagan de forma paralela o no. Sin embargo, ellos también tienen su sistema de si es fidedigno o no es fidedigno. Pero en la base es lo mismo, o sea, igual estamos trabajando con ondas Sherway, igual estamos obteniendo los valores en kilopascal, solamente que yo siempre tengo que regirme por las indicaciones de cada fabricante. En este caso, Point Sherway también tiene sus condiciones y con respecto a eso tengo... Muchas gracias. Scatel nos pregunta si el FibroScan es una máquina que solo hace elastografía o se hace uno, o sea, uno no tiene monitor como un ecógrafo normal o es un equipo totalmente distinto. Es un equipo distinto, no es un ecógrafo, el FibroScan es este aparato de acá. Este aparato de acá. Y lo que obtengo en una pantalla son solamente curvas de elasticidad. Entonces no tengo en otra pantalla en modo B, ultrasonido, como veo el hígado, no tengo nada de eso. Solamente es eso. Me envía valores con ondas de elasticidad, nada más. Mm. Y se hace, este examen se hace bastante en Chile. Pero para eso hay que invertir en un equipamiento diferente respecto al... Porque el Sharewave me imagino que son también una aplicación extra por la cual hay que pagar para agregarla como Claro, software. un software, sí, un software adicional, así como, bueno, Doppler no es un software adicional, pero es como Doppler en el equipo, o sea, yo lo pago Claro. y lo tengo en un botón y activo Shareware. Y eso está disponible en la mayoría de las marcas, ¿no? De Sí, de los equipos principales. nuevos, sí, desde el 2000, yo creo, 19, 18 ya deberían estar disponibles para pago, por decirlo así. Claro. Sí. Los que tienen más antiguos sí son la elastografía por deformación. Eso hay varios equipos que la tienen. Em, y, ¿sabes? En el sentido de un bono, por ejemplo, con ASA que venga por elastografía, no pide específicamente una técnica diferente a la otra, no puede ser por cualquiera de las técnicas o No, alguna. no, el bono de elastografía es por elastografía Sherway, por ecografía elastografía. Em, Paola Lemonado nos pregunta, ¿el tejido sano con el que se debe comparar es necesariamente del mismo órgano o se puede con el colindante, con el riñón, por ejemplo? Eso es con respecto a la elastografía por deformación. Cuando hablamos de que se compara con respecto al tejido sano, por ejemplo, si yo tengo una lesión acá en el centro, yo tengo que calibrar este FOB o darle amplitud a este FOB para que cuando yo comprima, el software que calcula diga, ok, acá se comprimió menos o se comprimió menos que en comparación al contexto de este nódulo. Y en base a esos cálculos se realiza entonces este elastograma, pero es dentro de esta misma compresión. Dentro de una misma compresión, yo debo dejar espacio en este FOB de tejido sano. Y ahí el equipo dice, ok, este sector se comprimió menos, entonces este sector es más rígido. Stephanie Basley nos pregunta, muchas gracias por esta charla. En medicina humana, ¿qué pacientes son candidatos a usar elastografía si la gran utilidad es en la fibrosis inicial?
¿Es por sospecha previa de perfil hepático y ecografía en modo B alterada o hay un protocolo estándar? En general es cuando el clínico sospecha de que puede haber indicios de fibrosis o pacientes que también tienen una historia clínica de, no sé, de alcoholismo, ¿cierto? Pacientes que tienen obesidad y que tenemos esta hepatitis, ¿cierto? Que va avanzando. En esos casos también son pacientes candidatos, pero por lo general la ecografía en modo B llega también tarde, tarde hasta esta fibrosis inicial hepática. Lo que nosotros necesitamos es llegar antes que la ecografía en modo B. Y ahí es donde cumple el rol la elastografía. Jaime Muñoz nos pregunta, ¿cuándo las condiciones para realizar una elastografía de forma aceptable no se cumplen? ¿El examen no se realiza o igualmente se hace y se informa como resultado poco fiable? No debería realizarse, creo yo. Eso va a depender mucho del criterio del centro y del radiólogo con el que uno trabaje. Pero en el fondo, si no tengo medidas fidedignas, ahí es como otro tema. Por ejemplo, en los casos de pediátricos, también se hace la elastografía pediátrica. No existen valores referenciales de cuál es el grado de fibrosis normal o alterado o significativo de un paciente pediátrico porque aún no existen los estudios. Sin embargo, en los casos que se han realizado, se genera seguimiento en los pacientes, por ejemplo, que tienen una hepatitis autoinmune, y se comparan los resultados en base a los primeros que se obtuvieron. En esos casos, a lo mejor donde cumplo ciertas condiciones o no, y puedo basarme en los casos de cada paciente, porque acá se basa cada resultado en cada paciente, bajo estas condiciones, quizás sí pues, se podría hacer, pero eso va a depender también mucho del centro, del médico, de cómo se trabaje y de los respaldos que existan. Eso también es una pregunta que es súper interesante porque se podría comparar contra un hígado estándar normal, pero claramente las condiciones para que sean fidedignas debería ser contra contra el mismo tejido hepático del paciente. Ujú. Felipe Lagos nos pregunta, ¿existe alguna utilidad descrita para diferenciar nódulos, tal vez solo en hígado o también, sino también en tiroides o es algún terreno no explorado? Hay la elastografía Sherway de tiroides y mama. Existe harto material. Sin embargo, creo que en tiroides, al menos con los radiólogos con los que he trabajado, les parece que no tiene tanta utilidad diagnóstica o no va a cambiar la conducta clínica del paciente, porque hoy en día tenemos transductores con tanta resolución que nos permite valorar las características ecográficas de los nódulos de una forma tan elevada que finalmente no va a cambiar de un TIRAD 4 a un TIRAD 5, sino que el paciente no va a zafar de la biopsia. No es como en este caso que la importancia es mucho más alta y sí podemos hacer un aporte y cambiando un poco esta conducta clínica de evitar una biopsia hepática. No sé si he respondido a la pregunta. ¿Te Eh, simpatizó un poco? sí, no, pero también preguntaba por nódulos en hígado, por lo que veo acá en la Ya, pregunta. nódulos en hígado no hay actualmente porque, ¿qué es lo que pasa? Que igual existen algunas metástasis que se comportan como lesiones blandas. Entonces, eso nos deja también un poco como ambiguo los resultados que podamos obtener porque en general se asume que el tejido tumoral es más rígido que el tejido sano, o sea, o que una lesión benigna. Pero ¿qué pasa si justo estamos evaluando una lesión que tiene un comportamiento blando y sí es una metástasis? Entonces, Perfecto. en estos casos también queda un poco ambiguo como su utilización. No es el foco que tiene la elastografía Sherwood, que es mucho más potente clínicamente. Bien. María Cristina Rivero nos pregunta, muy buena presentación, me gustaría saber si dentro de los resultados que arroja la medición de Sherway hay ciertos valores que indiquen si es una fibrosis inicial o más avanzada. Sí, existen valores. De hecho, el mismo equipo, estos son los resultados que nos da la pantalla del equipo. Dice ya, Sherway, sí, de 0 a 7, bueno, esto fue hace un tiempo porque ahora hay otros acuerdos.
te dice ya, mira, esto va a ser significativo de 7,1 a 9,5 kilopascal que obtenga, vamos a estar en presencia de una cirrosis, o sea, de un grado de fibrosis significativo. Cada marca tenía sus valores en kilopascal del grado de fibrosis, este de fibrosis un hígado normal o fibrosis leve, ¿cierto? Moderada, severa. Cada equipo tiene sus valores. Cada marca tenía sus valores, pero actualmente se han llegado a consenso, entonces sí tenemos como unas marcas, todas las marcas trabajan con los mismos valores en kilopascal. Entonces, cuando nosotros hacemos la medición, el equipo nos entrega un promedio, incluso podemos ver cada medición qué valor arrojó, y esto nosotros lo tomamos y lo podemos ver en esta tabla, que decimos, ok, ¿es grado de fibrosis significativo? ¿Estamos frente a un grado normal? Etcétera. Y eso también debería estar en el informe detallado. Claro, En eso va la- detallado. De hecho, en el informe se indica, se menciona la medida y qué valor, qué implicancia tiene ese valor obtenido. Súper. Diego Plasencia nos pregunta a nivel de pediatría, donde el paciente no siempre colabora tanto como nos gustaría. ¿Sería posible realizar este tipo de pruebas? Sí, se hacen. De hecho, se hacen. Y en esos casos se recomienda hacer time-lapse y cuando tú después te devuelves y tomas la medición en donde la medida estaba más estable. Claudio Arenas quería mostrar algo respecto a la duda Hola, que tenía anterior. hola, Hola, hola. buenas tardes a todos. Hola Cristiano, hola Elizabeth. Hola, hola. ¿Cómo va? ¿Mire usted? Hola. Bien, bien. Ya, está el ecógrafo. Yo uso el ecógrafo Toshiba Amplio 500. ¿Ya? Y todo ese ecógrafo, justamente el otro día me metí en la parte de la astografía y me aparece esto. Mira, a lo mejor si es que salió, se puede ver un poquito. Está arriba el modo B, ¿ya? Y abajo está esa línea base. Y yo cuando iba presionando, eso se iba moviendo, ¿ya? Mi pregunta era si es que eso siempre tiene que estar como en la misma línea de base o hay como un rango. No sé si me explico bien. No la Eso veo. No veo la ah, línea. No a la ver, vi otra vez. Ahora sí, por favor, disculpa. perdón, déjeme enfocar bien. Mira, arriba está el modo B, ahí está la imagen del acto y abajo está la línea base. Y de hecho, si acerco, ahí hay una línea verde en realidad y no se ve muy bien. Ya, muéstrame Pero más otra vez arriba, muéstrame más arriba, por favor. ahí, no sé si se ve bien. Ya, mira, no sé en verdad cuál es esa. Me da la impresión que no es Cherway. Esa es la elastografía por compresión, por deformación, me da la impresión. Ya, es distinto a lo que al Sherway. Sí, esa es cuando tú vas comprimiendo y el equipo te va indicando los límites máximo o mínimo de compresión que está realizando. Pero no es Cherway, es la primera, cuando tú comprimes con el transductor. Ah, ya, Sí. ya, comprendo. Por eso lo que ves en la pantalla es el elastograma con colores. Sí, exactamente. Ya, muchas gracias. De nada. Gracias, Claudio. Bien, y por último, Daniel Sáez nos pregunta, ¿qué valor le da el IQR en la calidad de la medición? No, no sé cuál es el IQR. ¿A qué se refiere? Índice. Lo que pasa es que acá tenemos que considerar que cada marca tiene sus nombres. Ah, Entonces, eso hace que de repente el lenguaje entre la misma elastografía Sherway. De hecho, tienen nombres distintos entre las marcas. No todas se llaman elastografía Sherway. IQR es Interquartile Range en un índice de fiabilidad de las medidas. Ortografía hepática. Intercuartile. El rango de intercuartil en el SAOT. Cada marca tiene su nombre, su rango,
su forma de avisar que es una medida fidedigna o no, etcétera. Pero ahí yo recomiendo que aquellos colegas que tengan un ecógrafo con elastografía Sherway, cuando vaya el aplicacionista, que le saquen el jugo, porque finalmente son ellos los que tienen todas estas condiciones para poder nosotros obtener las mejores medidas posibles. Porque finalmente nuestra función es esa. Mientras más podamos respetar y conocer cuáles son los límites, los alcances de la técnica dentro de de cada marca, nos va a hacer tomar mejores medidas. Súper. Bien, pues estamos en la hora. Muchas gracias por su participación. Llegamos muchas preguntas, nos quedan un par por ahí eh, para, para poder contestarlas posteriormente. Si quieren, nos pueden hacer llegar las preguntas y Elizabeth las puede contestar posteriormente. Eh, Agradecemos su asistencia. Muchas gracias, Elizabeth, por toda la presentación y respuestas a todas las preguntas. Eh, José, no sé si quieres agregar algo más de la reunión. No, nada, yo me sumo a los agradecimientos primero a la Eli por su disposición y su solidaridad en compartirnos todo este conocimiento que tiene ella de toda su experiencia y a todos los asistentes que se mantuvieron aquí permanentes y dejarlos invitados a las próximas actividades que tenemos, los próximos webinars. Como les comentaba yo al principio, tenemos ya programado siempre van a ser los martes y siempre el último martes de cada mes. En este caso, en el mes de septiembre tenemos a Felipe Medina con el neuroma de Morton para el día 24 y después el 29 de octubre tenemos a nuestra especialista en ecografía mamaria, Natalie Tejos, con una actualización del manual de birra de la sexta edición. Así que eso, nada más que agradecer que nos visiten en las redes, visiten el blog científico que estamos trabajando también en nuestra página web y otras sorpresas que vamos a ir desarrollando durante el año en nuestra red y en las páginas. Una vez más, muchas gracias por el tiempo, hora complicada para todos, así que muchas gracias, buenas noches y nos estamos viendo, seguimos comunicándonos. Gracias a todos. Buenas noches, muchas gracias a todos los presentes. Gracias a todos. Que estén muy bien.